veamos que la persona que nada enfrenta las dificultades así, en el mismo o de debajo del nivel. Atraviesa, pero más de una vez, las mismas particularidades de aquello que está tratando de atravesar lo detienen y hasta lo retrasan. Incluso una persona que está nadando es muy susceptible de ser ahogada. Entonces, vamos a la segunda parte del ejemplo. ¿Qué pasa cuando enfrentamos el proceso, lo que nos sucede, tenemos la persona que navega en una embarcación, ¿sí? Vemos que las olas, la marea, las corrientes, las enfrenta por encima, ¿sí? No a su mismo nivel. Y hay una cosa muy interesante que sucede con quien navega. Fíjense acá la actitud de estas personas en este video, cómo observan la dirección en que se están dirigiendo. Son capaces de ver hacia dónde va su embarcación. Cosa que nadando, a la persona que nada, le resulta extremadamente difícil ver hacia dónde va. Y es a raíz de que pueden enfrentarse con las vicisitudes de su medio desde otro punto, desde otra perspectiva, y que pueden observar hacia dónde se dirigen, que pueden realizar un cambio de curso, pueden trazar un rumbo, dirigirse hacia donde van de forma más eficiente, más rápida, o decidir cambiar de destino, como sucede aquí en el video. Vemos a esas dos personas. La que nada, ¿sí? Y la persona que navega. Esto es aquello que sucede con nosotros mismos cuando, en el momento de vivir el final, encontramos las diferentes posibilidades, las diferentes existencias a través de las cuales podemos vivir el final. Y es que ya vimos que las existencias que estábamos acostumbrados se vuelven insuficientes. Porque las existencias a las que estábamos acostumbrados se enfrentan al final desde el mismo nivel. Estamos acostumbrados, hasta ahora, a enfrentar al final como la persona que atraviesa las olas, la corriente de agua, las mareas, a nado, desde el mismo nivel en que ocurre. Y por lo tanto nos encontramos con todas las dificultades que suceden, porque estamos en el mismo nivel. Enfrentar el final, vamos a poner un ejemplo, un posible final de estos auriculares, un posible final. ¿Funcionan bien? Ese final, desde el punto de vista de la materialidad, un aparato deja de funcionar, lo pones en un recipiente adecuado, lo llevas
al lugar del reciclaje o de arrojar desperdicios. Juntas la cantidad de dinero que necesitas, elegís un nuevo modelo, compras eso, lo usás y se acabó. Pero en ningún momento nos detuvimos a reflexionar. Y uno puede decir, pero ¿qué vas a reflexionar con un objeto determinado que se rompió? Se rompió, terminó su vida y ya está. Pero nosotros no tuvimos ninguna injerencia en eso. ¿Hubo algo de nosotros que tuvo que ver con ese final? ¿Hubo algo de nosotros que tiene que ver con ese final? No hay nada que podamos aprender. Y yo les digo, si ustedes me dicen, en esta vida moderna que estamos teniendo ahora, que no hay nada para aprender en un hecho determinado, por más trivial que sea, les digo sinceramente, eso es mentira. Porque el aprendizaje que nosotros vivimos en esta vida moderna es tan intenso y tan necesario que cada cosa que nos sucede tiene algo para aprender. Y no estoy diciendo un algo, tiene varios algos. Por lo tanto, tenemos que enfrentar cada experiencia con la mayor apertura mental posible, con los ojos lo más abiertos que podamos, para encontrar lo que tenemos que aprender inmediatamente, pero también lo que tenemos que aprender generalmente y lo que podemos llegar a dilucidar a partir de eso que aprendimos. Las oportunidades son absolutamente valiosas. Y decir no hay nada que aprender acá es el desperdicio más grande que se les puede ocurrir. Pero más allá de eso, podemos enfrentar los finales en su propio nivel. Y vamos a encontrar todos los obstáculos que se nos ocurran, porque están en el mismo nivel. Sin embargo, estamos viendo hoy estamos viendo de que hay otra forma de hacerlo. Existe un funcionamiento nuestro. Tenemos la posibilidad, eso es lo más importante que tenemos que considerar a partir de hoy. Que no estamos limitados. Ya no más la jaula, el techo. ¿Vieron, como les decía, cómo se ve en la filmación de la persona que nada, la superficie del agua, que se puede ver como un techo? ¿Lo ven? Ahí. ¿Ven en la parte superior izquierda, donde se refleja el cuerpo del nadador? Esa es la superficie del agua. Si nosotros vivimos el final de algo que nos toca emotivamente, ¿sí? Como por ejemplo, si ese objeto que se perdió, que se rompió, que no funciona más, tenía un lazo emotivo porque te lo regaló alguien, porque lo compraste cuando eras muy joven, porque estuviste mucho tiempo juntando el dinero, porque te acompañó a tal lugar o porque está relacionado de alguna forma emotiva. Si nosotros vivimos ese final en la emotividad, lo vivimos sumergidos en las emociones. Literalmente, como les decía recién, las emociones tienen mucha relación con el agua. Sumergidos dentro de las emociones. Todo aquello que esté fuera de las emociones nos parece inalcanzable, porque las emociones mismas tienen un límite
Y ese límite se ve como un techo. Y desde el punto de vista de las emociones, viviendo dentro de las emociones somos como un pez. Para una criatura que vive dentro del elemento agua, la superficie del agua es el techo absoluto. Nosotros viviendo un final relacionado con la emotividad dentro de la existencia emotiva, existimos dentro de la emotividad, dentro de los sentimientos. Somos en ese momento una criatura de sentimientos y de emociones. Donde terminan las emociones es nuestro techo absoluto, no podemos ir más allá. Por lo tanto, es una limitación verdadera, real e ineludible. Pero ahora ya no más, porque hemos encontrado una capacidad nuestra, una existencia nuestra propia, no tenemos que ir a ninguna parte, ya está con nosotros, ya es nuestra, simplemente que hasta ahora no la hemos utilizado nunca, o muy poco. Esa existencia de pensamiento abstracto puro nos permite ser libres de todas las limitaciones que experimentábamos en las existencias anteriores. Porque está más allá, porque es mucho más potente, porque es mucho más luminosa, porque es mucho más rápida. Darse cuenta, tomar conocimiento, entender que podemos funcionar mediante el pensamiento abstracto puro, observando todas las existencias anteriores, observando ese funcionamiento, observando sus límites, observando sus usos y sus limitaciones. Ese punto de vista del que hablábamos antes nos permite trascender todo lo que hemos experimentado hasta ahora como techos, como barreras, fronteras infranqueables. Porque ya no funcionamos dentro de esa existencia que nos plantea el límite. No funcionamos dentro de la existencia de las emociones, por lo tanto, el techo de las emociones, el límite de las emociones, la superficie del agua ya no es una limitación para nosotros. Funcionamos desde el pensamiento abstracto puro y podemos ver las emociones y lo que sentimos desde afuera. Entonces, ese límite lo vemos, lo entendemos, pero ya no nos atrapa, ya no nos constriñe. Voy a dejar el punto de esta exposición aquí. Vamos a continuar en la próxima viendo este tema de la autoconciencia. Para las personas que asistan a estas exposiciones y quieran más contexto, más trasfondo, conocimiento que está conectado con esto, pero que no es precisamente este tema que estoy tratando yo, pueden, ingresando en la plataforma Facebook, buscar el grupo de Facebook que se llama Enseñanzas, ¿sí? Solicitan unirse y allí, dentro de ese grupo, van a encontrar en los posteos cantidades y cantidades de la más pura y selecta enseñanza. Espero que les haya servido. Un saludo. Hasta luego.